En las montañas alucinantes 3. Ninguno de nosotros, creo, durmió muy continuo o profundamente aquella noche. Nos lo impidió tanto la excitación provocada por el descubrimiento de Lake como la creciente furia del viento. Tan terrible era el huracán en nuestro sector que nos preguntamos con inquietud qué fuerza tendría en el campamento de Lake, situado al pie de las montañas. A las 10 de la mañana, McTay trató de hablar con Lake, según habíamos acordado, pero las condiciones eléctricas de la atmósfera impidieron aparentemente la comunicación. Logramos, sin embargo, establecer contacto con el Arkham y Douglas me dijo que él también había tratado vanamente de comunicarse con Lake. Nada sabía de la tormenta. En el estrecho de McMurdo había una relativa calma. Escuchamos ansiosamente toda la mañana y multiplicamos nuestras llamadas. Todo fue inútil. Alrededor del mediodía, una borrasca venida del oeste nos hizo temer por la suerte de nuestro campamento, pero se desvaneció enseguida. A las 2 de la tarde reapareció un momento y a las 3, vuelta ya la calma, redoblamos nuestros esfuerzos para comunicarnos con Lake. Como este disponía de 4 aeroplanos dotados de excelentes transmisores de onda corta, no podíamos imaginar que un simple accidente hubiese impedido el funcionamiento de todos los equipos. Sin embargo, aquel silencio de piedra continuaba allí e imaginábamos, alarmados de veras, la fuerza que habría tenido el huracán al pie de las montañas. A las 6 de la tarde nuestros temores habían crecido todavía más, y luego de hablar unos instantes por radio con Douglas y Thorfinsen, resolví iniciar una investigación. El quinto aeroplano que habíamos dejado en el estrecho de McMurdo con Sherman y dos marineros estaba listo para partir, y todo indicaba que esta era la emergencia para la que había sido reservado. Me comuniqué con Sherman y le ordené que viniera enseguida a la base del sur con los dos marineros. Las condiciones del tiempo eran aparentemente favorables. Discutimos luego quiénes formarían la patrulla y decidimos que iríamos todos, junto con el trineo y los perros que habían quedado en la base, junto con el trineo y los perros que habían quedado en la base. Nuestro avión, construido para transportar pesados aparatos, podía llevar fácilmente esa carga. De cuando en cuando tratábamos de ponernos en contacto con Lake, pero sin resultado. Sherman, con los marineros Larsen y Gunnarsson, levantó vuelo a las 7:30 y llegó a nuestra base luego de un viaje feliz a medianoche. Enseguida nos pusimos a discutir nuestro proyecto. Era bastante arriesgado volar sobre la Antártida en un solo avión y sin bases, pero nadie retrocedió ante lo que parecía ser una inevitable necesidad. A las 2 de la mañana, después de comenzar a cargar el aeroplano, nos retiramos a descansar y 4 horas más tarde estábamos en pie otra vez para terminar nuestro trabajo. A las 7:15 de la mañana levantamos vuelo hacia el oeste con McTay como piloto y 10 hombres, 7 perros, un trineo, combustible, provisiones y otros accesorios, incluso el aparato de radio. El aire estaba en calma y no muy frío, y pensamos que no tendríamos dificultades en llegar al sitio designado por Lake como base de su campamento. Pero temíamos lo que podríamos encontrar o no encontrar al fin de nuestro viaje.
Nuestras repetidas llamadas no obtenían respuesta. Todos los incidentes de aquel vuelo de 4 horas y media están profundamente grabados en mi memoria a causa de la posición crucial que ocupa en mi vida. Ese viaje señala la pérdida de la paz y el equilibrio con que una mente normal considera la naturaleza y sus leyes. Todos nosotros, pero principalmente el estudiante Danforth y yo, íbamos a enfrentarnos a un mundo inmenso de acechantes horrores que nada podría borrar ya de nuestras mentes y que nunca osaríamos compartir con la humanidad. Los periódicos han reproducido los mensajes que enviamos desde el aeroplano y que narraban nuestra lucha con dos traicioneras tormentas. El momento en que vislumbramos la superficie quebrada donde Lake había llevado a cabo una de sus investigaciones 3 días antes y el espectáculo de esos raros cilindros de nieve ya advertidos por Amundsen y Byrd y que ruedan con el viento a través de las interminables llanuras heladas. Pero llegó un momento en que nuestras sensaciones no pudieron ya ser transmitidas con palabras que la prensa pudiera entender, y otro en que tuvimos que aplicarnos una estricta censura. El marinero Larsen fue el primero en avistar la quebrada línea de conos y pináculos que se alzaba ante nosotros. Sus gritos nos llevaron a todos a las ventanillas. A pesar de la velocidad del aparato, los contornos de las montañas crecían muy lentamente. Comprendimos que estaban muy lejos y que eran visibles solo a causa de su extraordinario tamaño. Poco a poco, sin embargo, fueron levantándose ceñudamente en el cielo occidental y pudimos distinguir varias cimas desnudas y negruzcas, recortadas contra unas nubes iridiscentes de polvo de hielo y a la luz rojiza del polo, tenían un aspecto singularmente fantástico. Toda la escena parecía sugerir una secreta revelación en potencia. Se diría que esos picos de pesadilla eran los pilones de una puerta que daba a mundos de ensueño y a unos complejos abismos de un tiempo y un espacio remotos que trascendían todas las dimensiones. No pude dejar de sentir que eran seres malignos, montañas alucinantes cuyas faldas extremas descendían a una hondonada infinita. El fondo nublado y semiluminoso sugería vagamente un etéreo más allá, más espacial que terrestre, un testimonio de la desolación, la total lejanía y la muerte inmemorial de este mundo abismático y virgen. Fue el joven Danforth quien nos hizo notar las curiosas irregularidades que coronaban las montañas más altas. Como Lake había mencionado en sus mensajes, estas regularidades parecían ser unos bloques cúbicos y justificaban de veras que se los comparara con las visiones de unos templos primitivos en ruinas o las nubladas cimas asiáticas tan sutil y curiosamente pintadas por Roerich. Había de veras algo muy similar a las obras de Roerich en estas tierras misteriosas. Yo lo había sentido por primera vez cuando vislumbramos la tierra de Victoria, y ahora resucitaba en mí aquella misma impresión. Sentí también que había allí algo inquietantemente parecido a los mitos arquianos. De un modo perturbador, este reino de muerte recordaba la temible meseta de Leng, tal como se la describe en algunos escritos primitivos. Los mitologistas han situado Leng en el Asia Central, pero la memoria racial del hombre o de sus predecesores es larga y es muy posible que ciertos relatos se hayan originado en otras regiones y templos donde reinaba el horror, anteriores a Asia y a todas las tierras conocidas. Algunos místicos osados han sugerido que los manuscritos pnacóticos tienen un origen pre-pleistoceno y han insinuado que los devotos de Tzathoua eran tan extraños a la humanidad como Tzathoua mismo. Leng
Cualquiera que fuesen el tiempo y el espacio en que había existido, no era una región en la que me hubiese gustado habitar. Del mismo modo, nada me complacía la proximidad de un mundo en que se habían desarrollado las monstruosidades que Lake nos había descrito. Lamentaba yo en esos momentos haber leído el horrible Necronomicon o haber hablado tanto con el folclorista Wilmart, desagradablemente erudito, en la universidad. Todo esto no hizo sino agravar la sensación de malestar que me inspiraban aquellos curiosos espejismos que estallaban sobre nosotros, en el cenit cada vez más opalescente, mientras avanzábamos hacia las montañas y comenzábamos a distinguir sus ondulaciones. Yo había visto docenas de espejismos polares en las últimas semanas, algunos de ellos tan increíbles y fantásticamente vívidos como el actual, pero este parecía dotado de un amenazador simbolismo, oscuro y nuevo, y me estremecí ante la presencia de un fabuloso laberinto de paredes, torres y minaretes que surgían de los vapores de hielo por encima de nuestras cabezas. Teníamos la impresión de encontrarnos ante una ciudad ciclópea de arquitectura desconocida para el hombre, con construcciones de un negro de ébano, monstruosas perversiones de las leyes geométricas. Había allí conos truncados, acanalados en terrazas. Sobre ellos se elevaban unas agujas cilíndricas en forma de bulbo o coronadas por unos discos delgados. Algunas construcciones chatas sugerían pilas de losas rectangulares, discos y estrellas de 5 puntas. En otros casos se unían las formas del cono y la pirámide, ya solos o sobre cilindros o cubos u otras pirámides y conos truncados. Algunas veces unas finas agujas formaban curiosos grupos de 5. Todas esas estructuras parecían estar unidas entre sí con puentes tubulares que se alzaban a enormes alturas. Las proporciones gigantescas daban al conjunto un aspecto terrorífico o opresivo. Los espejismos no eran muy diferentes de los observados por el ballenero Scoresby en 1820, pero en este tiempo y lugar, con aquellos picos desconocidos y oscuros que se alzaban ante nosotros, con el recuerdo aún reciente del descubrimiento de aquellas criaturas y el temor del desastre que podía haber alcanzado a la mayor parte de nuestra expedición, todos creíamos ver en él un matiz de malignidad latente y de prodigio infinitamente malvado. Me alegré cuando el espejismo comenzó a desvanecerse, aunque en el proceso las torres y conos de pesadilla asumían momentáneamente formas distorsionadas todavía más espantosas. Cuando toda la escena se disolvió en un torbellino opalescente, comenzamos a mirar otra vez hacia la tierra y vimos que el fin de nuestro viaje estaba próximo. Las montañas desconocidas se alzaban ante nosotros como un amenazador baluarte de gigantes, y no era necesario recurrir a los gemelos de campaña para distinguir las curiosas regularidades de las cimas. Volábamos ahora sobre los contrafuertes más bajos y pudimos ver sobre la nieve un par de manchas oscuras que supusimos eran el campamento y las perforaciones de Lake. Los contrafuertes más altos se alzaban a una distancia de 8 a 10 kilómetros y formaban una línea claramente separada de la de los picos. Al fin, Rops, el estudiante que había relevado a McTighe en el manejo del avión, comenzó a dirigir la máquina hacia la mancha situada a la izquierda y que por su tamaño debía de ser el campamento. Mientras tanto, McTighe enviaba al mundo nuestro último mensaje no censurado. Todos, por supuesto, han leído los breves e insatisfactorios comunicados que enviamos desde entonces. Pocas horas después de nuestro aterrizaje, describimos brevemente la tragedia. La expedición de Lake había sido destruida por la terrible tormenta del día anterior. 11 habían muerto.
el joven Gedney había desaparecido. La gente nos perdonó que no diésemos detalles, atribuyendo el hecho a nuestro estado de ánimo, y nos creyó cuando explicamos que la acción del viento había dejado los cadáveres en un estado tal que era imposible sacarlos de allí. Sin embargo, me enorgullezco de que, a pesar de nuestro horror y nuestro dolor, apenas hayamos faltado a la verdad. Lo peor era lo que no nos atrevimos a decir, lo que diré ahora solo para apartar a otros de unos innominables horrores. Es cierto que el viento había hecho grandes estragos. No sé si Lake y sus compañeros habrían podido sobrevivir, aún sin aquella otra cosa. La tormenta, con su furia de enloquecidas partículas de hielo, había sido muy superior a toda la que habíamos encontrado hasta entonces. Uno de los refugios para los aviones había desaparecido casi, y la torre de perforaciones estaba totalmente destrozada. El metal de los aeroplanos y de las máquinas excavadoras parecía pulido por el hielo, y dos de las tiendas habían sido abatidas a pesar de los muros protectores. Las maderas habían perdido su pintura y no había quedado ninguna huella en la nieve. Es cierto también que los restos de las criaturas arqueanas estaban en una condición tal que era inútil recogerlos. Nos contentamos con reunir algunos de los fragmentos de esteatita de 5 puntas que habían originado aquellas comparaciones y algunos huesos fósiles. Los más característicos pertenecían a los ejemplares tan curiosamente mutilados. No había sobrevivido ni un solo perro, y el corral de nieve, construido con tanta prisa, ya no existía. Obra del viento, sin duda, pero el mayor destrozo del lado más cercano a las tiendas lo había causado la furia de los animales. Los 3 trineos habían desaparecido y culpamos a la tormenta. La perforadora y el aparato para fundir el hielo estaban demasiado dañados. No era posible un arreglo, de modo que los utilizamos para obstruir la perturbadora entrada al pasado abierta por Lake. Abandonamos del mismo modo 2 de los aviones, pues no contábamos ahora más que con 4 pilotos: Sherman, Darnford, McTay y Robes. Darnford, además, estaba tan nervioso que no se podía contar con él. Recogimos, en cambio, todos los libros y aparatos científicos que pudimos hallar. Las tiendas y pieles faltaban o ya no servían. A eso de las 4 de la tarde, luego de haber buscado inútilmente a Gedney con uno de los aviones, enviamos al Arkham un comunicado sobre la catástrofe. Creo que hicimos bien en mantener la calma y no decir demasiado. No hablamos de otra agitación que de la de nuestros perros. Su inquietud a propósito de los ejemplares fósiles ya era de todo conocida. No mencionamos, empero, la intranquilidad similar que sintieron al oler los fragmentos de la esteatita y algunos otros objetos desparramados por la región, instrumentos científicos y maquinarias, tanto del campamento como del equipo de perforaciones, que habían sido arrastrados o destrozados por vientos dotados de una curiosidad singular. De los 14 ejemplares biológicos hablamos en términos muy vagos. Dijimos que poco quedaba de ellos, lo suficiente, sin embargo, para comprobar la exactitud de las descripciones de Lake. Nos costó mucho evitar que la emoción nos traicionara, pero no mencionamos números ni dijimos exactamente cómo habíamos encontrado aquellos ejemplares. Convinimos en que no transmitiríamos nada que pudiese sugerir que Lake y sus compañeros se hubieran vuelto locos. Encontrar 6 monstruos cuidadosamente sepultados en la nieve, en unas tumbas de casi 3 metros de profundidad, con túmulos en forma de estrella y puntos exactamente iguales a los de la esteatita verdosa sacada de terrenos mesozoicos o terciarios, nos pareció verdaderamente que sería atribuida a la locura. Los otros 8 ejemplares en buen estado mencionados por Lake parecían haber desaparecido sin dejar la menor huella.
Nos preocupaba sobremanera la paz espiritual del público y nada dijimos tampoco, por lo tanto, del terrible viaje que Danforth y yo hicimos a las montañas al día siguiente. Solo un aeroplano muy liviano podría cruzar la cadena de montañas, así que por suerte nos vimos obligados a limitar la tripulación a nosotros dos. Cuando volvimos a la 1 de la mañana, Danforth estaba al borde de una crisis nerviosa, pero supo guardar silencio. No tuve que pedirle que no mostrase los dibujos, ni las cosas que traíamos en los bolsillos, ni que no dijese a nuestros compañeros sino aquello que habíamos decidido comunicar al mundo, ni que ocultásemos las películas cinematográficas para revelarlas más tarde en privado. Por consiguiente, esta parte de mi relato será algo nuevo para Peabody, McTighe, Rob Sherman y los otros, lo mismo que para el mundo en general. En verdad, Danforth es más discreto que yo, pues vio o creyó ver algo de lo que no habló ni siquiera conmigo. Como todos saben, nuestro comunicado incluye la narración de nuestro trabajoso ascenso, una confirmación de la ciudad de Lake, que opinaba que aquellos grandes picos eran de naturaleza arqueana y otros estratos primitivos que no habían sufrido mayores alteraciones desde el período cománchico. Un comentario convencional acerca de la regularidad de las formaciones rocosas, la comprobación de que en las entradas de las cavernas había unas vetas calcáreas, la creencia de que ciertos desfiladeros permitirían a gente avesada cruzar la cordillera y la indicación de que del otro lado se ocultaba una inmensa meseta tan antigua como los picos mismos. Esa meseta, unida a las montañas por unos contrafuertes no muy abruptos, se extendía a unos 6.000 metros de altura y unas grotescas formaciones rocosas atravesaban la fina capa de hielo. Todas estas informaciones eran exactas y dejaron satisfechos a los hombres del campamento. Atribuimos nuestra ausencia de 16 horas, muchas más que las requeridas por el vuelo, el aterrizaje, el reconocimiento del terreno y la recolección de algunas piedras, a unas supuestas condiciones atmosféricas desfavorables. Por suerte, nuestro relato pareció lógico y veraz, y nadie sintió la tentación de emular nuestro vuelo. Si alguien lo hubiese intentado, yo habría recurrido a todos los medios para impedirlo, y no sé qué habría hecho Danforth. Durante nuestra ausencia, Peabody, Sherman, Roberts, McTighe y Williamson habían trabajado duramente arreglando los dos mejores aviones de Lake, y a pesar del inextricable estado de los mecanismos, los aparatos estaban listos para levantar vuelo. Decidimos cargar los aeroplanos a la mañana siguiente y partir enseguida hacia la vieja base. Este era el mejor modo, aunque indirecto, de llegar al estrecho de McMurdo, pues atravesar regiones ignoradas podía traer nuevos peligros. No podíamos seguir explorando a causa de la trágica pérdida de vidas y la ruina de parte de la maquinaria. Las dudas y horrores que nos envolvían, aunque no conocidos por todos, me inspiraban un único deseo: escapar de este mundo austral de locura y desolación con toda la rapidez posible. Como ya sabe el público, nuestro retorno al mundo civilizado se realizó sin dificultades. Todos los aviones llegaron a la vieja base en la tarde del día siguiente, 27 de enero, luego de un viaje sin escalas, y al otro día nos trasladamos al estrecho de McMurdo, deteniéndonos solo una vez a causa de una avería en el timón ocasionada por el viento. 5 días más tarde, el Arkham y el Miskatonic, con toda la tripulación y el equipo a bordo, salían del cada vez más grueso campo de hielo y navegaban por el mar de Ross. Las montañas de la Tierra de Victoria se alzaban al oeste contra un oscuro cielo antártico. De allí venía un viento cuyo silbido musical me helaba la sangre. 2 semanas más tarde dejábamos atrás las últimas tierras polares
y agradecíamos haber salido de aquel tierra maldito donde la vida y la muerte, el espacio y el tiempo habían pactado extrañamente en épocas en las que la corteza terrestre aún no estaba del todo fría. Desde nuestro retorno hemos tratado de desanimar a todos los que quieren explorar la Antártida. Ninguno de nosotros ha revelado los horrores de los que fuimos testigos. Aún el joven Danforth, a pesar de su terrible depresión nerviosa, no ha querido hacer ninguna confidencia a los médicos. Como ya he dicho, hay algo que cree haber visto y que no quiere decir a nadie, ni aun a mí, aunque me parece que si se atreviese a hacerlo se sentiría mejor. Eso ayudaría quizás a explicar muchas cosas, aunque es posible que no se trate sino de alguna emoción terrible. Pienso eso al menos cuando Danforth, en algunos raros instantes, comienza a divagar y se interrumpe de pronto como recuperando el dominio de sí mismo. Es difícil impedir que otros hombres traten de visitar el sur, y algunos de nuestros esfuerzos solo sirven probablemente para aumentar los deseos de hacer averiguaciones. Deberíamos haber recordado que la curiosidad humana es infinita y que los resultados que anunciamos al mundo bastarían para lanzar a otros a la misma búsqueda de lo desconocido. Los informes de Lake acerca de esos monstruos biológicos han excitado a los naturalistas y paleontólogos, a pesar de que hemos tenido el sentido común de no mostrar los trozos de los ejemplares enterrados, ni nuestras fotografías de los mismos. Nos hemos guardado también de exhibir los huesos con cicatrices y las estatitas verdes. Danforth y yo hemos ocultado también cuidadosamente las fotografías y dibujos que obtuvimos en la meseta y esas cosas que estudiamos con terror y escondimos en los bolsillos. Pero ahora se está organizando la expedición Starkweather Moore, que dispone ya de un equipo más completo que el nuestro. Si nadie logra disuadirlos, llegarán al centro de la Antártida para sacar de debajo del hielo algo que, creemos, terminaría con el mundo. De modo que debo dejar de lado toda reticencia y hablar de aquel mundo innominable que se oculta detrás de las montañas alucinantes.